Pues bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias. Un episodio que duda un poquito o he cambiado de idea sobre el título. Al final le he dejado esto de autodefinido con el subtítulo de introspección, comunicación y marca personal. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se me ocurrió la idea de este episodio? Bueno, si me sigues y si no, pues te lo digo, pues participo en algún podcast como es Caminos de Nomad para una asociación a la que pertenezco, Odiseya, pues de vez en cuando invito a personas. El caso es que, bueno, pues de vez en cuando hago entrevistas en formato podcast o en formato vídeo. Y la primera pregunta, la habitual, que además no, vamos, es una cosa común, no es que me la haya inventado yo, es invitar a la persona, al invitado o invitada, del cual normalmente antes he hecho un resumen de su currículum más formal, pues le invito a que se defina. Una definición que en el fondo, bueno, nunca sabes muy bien si va a ser profesional, si va a ser personal, normalmente tiende a ser un poco mix. Y quizá, como ya antes has contado, el currículum profesional, aunque sea resumido, pues al final tiende esa autopresentación a ser más de tipo personal. Bueno, en una de las últimas entrevistas que hice, luego ya cuando acabamos, pues la persona entrevistada me dijo que igual me invitaba también a un podcast. Y la verdad que me quedé pensando y caray, si me hacen a mí esa pregunta de quién soy yo, ¿qué voy a, qué voy a contestar? Una contestación que sea breve. Algunos me han hecho alguna entrevista y no lo tenía muy preparado. En el fondo lo que hago es una contestación que es una especie de mini currículum express, pero es de carácter puramente profesional. Pero si te invitan un poco más a esa definición que es o personal o dual, digo, pues ahora me quedé pensando que cómo lo haría. De hecho, que me lo tenía que pensar para dar una respuesta que fuera breve, pero que a la vez fuera realista. Entonces, se me ocurrió un poco comentar algunas de estas formas de definición y de cómo las veo. Bueno, como sabes, de hecho lo acabo de mencionar, participo en otro podcast, Caminos de Nomad, en que hablamos mucho de los temas del mundo de los freelance, de los profesionales del conocimiento. Y ya en uno de los primeros episodios, somos varias personas y nos vamos turnando. En uno de los primeros episodios que me correspondió llevarlo a mí, pues hablé de una cosa que llamaba el lema personal. El nombre del lema personal me lo he inventado yo porque no sé qué nombre tiene, pero en realidad es algo que utilizamos prácticamente todos los profesionales, o por lo menos todos los profesionales freelance, y que en el fondo es esa frase corta que te define desde un punto de vista profesional. En un mundo más tradicional o el trabajo por cuenta ajena, al final lo que pones es el cargo, pues director de yo qué sé qué cosas, o técnico de no sé qué, o lo que quieras poner. Cuando eres un profesional de tipo freelance y del ámbito del conocimiento, pues normalmente se buscan pues, frases más artísticas, más parecidas a una especie de jingle comercial, pero bueno, que tiene que transmitir un poco qué es lo que hace. Bueno, en mi caso también tengo mi propio lema. Ese lema que también, si lo quieres ver, por ejemplo, es la frase que aparece en LinkedIn, ¿vale? Que creo que LinkedIn en el perfil le llama el titular, ¿vale? Bueno, en mi caso, eso sí que en su momento, cuando inicié mi andadura como profesional independiente, sí que me lo pensé, tampoco es que me lo pensaba mucho tiempo, pero sí que le dediqué un rato a pensar conscientemente esa frase, ese lema o ese titular, como dice LinkedIn, que le ponía. Y si alguna vez has visto cómo estoy en redes sociales, siempre pongo lo mismo, innovación y transformación digital en procesos y modelos de negocio. Y claro, lo que busco, que yo creo que es lo que buscar, es una frase relativamente corta, pero que transmita lo que eres. En mi caso es un poco problemático porque, digamos, aspiro a tratar muchos temas relacionados con la tecnología, pero también la transformación digital, con la innovación, incluso más cosas. Pero este lema, que lo elegí ya hace unos pocos años cuando estaba empezando, pues recogía varias cosas. Recogía la idea de transformación digital. De hecho, en aquel momento no lo había publicado ya o estaba a punto de publicar mi primer libro, La carrera digital, que va sobre transformación digital, pero a veces estaba dando clases sobre innovación, que sigo haciéndolo de vez en cuando, no es el tema que más toco, pero
sí que lo hago de vez en cuando. Entonces quería que la palabra innovación apareciese. A la vez quería transmitir una visión de que se puede ir un poco más allá, llegar un poco a la empresa en su conjunto, a la visión de negocio, y por eso metí un poco la coletilla de modelos de negocio. Bueno, y al final creo que es razonablemente comprensible y transmite la idea bastante bien. No he mencionado, también metí la parte de procesos, que si sigues otro, mi marca ya, digamos, marca comercial, reingeniería digital, también tiene la visión más de proceso en reingeniería y la parte digital más tecnológica. Y entonces, aunque a veces he pensado que debería revisarla, porque ahora estoy muy metido en temas de inteligencia artificial, de robótica, de ética, cosas más humanistas, y este lema no lo refleja, yo creo que de todas formas, bueno, que todavía sostiene bien lo que hago y en la parte más cercana, sobre todo a la visión más de consultoría, pues, pues creo que todavía es adecuado. Y en la de formación, bueno, como de todas maneras, transformación digital, innovación, son temas amplios, pues realmente sigue cabiendo bien. En cualquier caso, ese lema sí que era algo bastante pensado. En ese episodio que te decía de Caminos de Nómada, en que hablé del lema personal, valoraba también, aunque no quería ser muy crítico, y ahora tampoco, lemas que observo, porque sí que me fijo en otros profesionales a ver cómo se autodefinen. Y la verdad es que hay algunas, bueno, pues algunas frases o algunos lemas que están muy bien o que son correctos, pero también veo a veces, no sé cómo decirle, exceso de imaginación. Hay veces que veo cosas que yo creo, no sé si la gente no sabe definirse, si es que quiere ser muy original, y yo creo que a veces se pasan un poco de frenada en la originalidad. O sea, de alguna forma, realmente ese lema tiene que transmitir, ya no solamente quién es tú, sino como es muy de orientación profesional, de alguna forma definir tus productos, servicios, tu marca, realmente qué puedes ofrecer. Y si no se entiende, pues, bueno, se tienes que preguntar, pero ¿y eso qué es? Pues no sé yo si es muy correcto. A lo mejor estoy diciendo esto y mi propio lema pues tampoco es adecuado, no sé cómo lo percibes, pero bueno. En cualquier caso, esa es una autodefinición, pero muy orientada a la comunicación externa y al mundo profesional. De alguna forma, en lo que era el origen de este episodio, claro, para mí más bien lo difícil o lo que tenía menos claro es cómo definirme de una manera personal. Y te digo que todavía no sé cómo lo voy a hacer si me invitan a ese podcast y no es porque no haya hecho ejercicios anteriores. Entonces, te voy a comentar alguna cosa en ese sentido. La verdad que no sé muy bien cuándo recibí un poco ese input o cuánto me convenció, pero sí que se suele decir, ligado un poco al mundo de la marca personal, pero no solamente, que conviene autoanalizarse y definir cuáles son tus valores, un poco que te guía. Y ese ejercicio sí que lo hice hace ya años y consta en mi página web, en mi página oficial, ignacioavelan.com, en la parte de acerca de, sí que lo ponen en una versión anterior de la página, también lo tenía, lo tenía desarrollado y te los digo claramente, eran tres, eran y siguen siendo. Y además creo que está plenamente vigente, que eran la honestidad, la honradez, el valor más importante y sigue siendo así. El compromiso, que digo compromiso, pero también tiene que ver mucho con el trabajo, con el esfuerzo. Y el tercero, que es el conocimiento, que es algo que si me sigues o si ves un poco los contenidos que publico, bueno, creo que verás que es cierto. Y que lo he dicho muchas veces en todos ámbitos, lo que valoro el conocimiento. Y realmente además creo que es una escala de valores. La honestidad, la honradez, lo más importante. El compromiso, entendido, bueno, pues eso, cumplir lo que prometes, el esforzarte y el conocimiento, creo que están muy bien elegidos los tres valores y que me representan. Quizá con el único matiz que el del compromiso lo aplico más en el mundo profesional que que en el personal, donde soy un poco más relajado o menos, no sé cómo decirlo. No digo menos comprometido, quizá menos esforzado, vamos a decir, ¿vale? Eh, y esos valores sí que estoy muy convencido, pero no es lo que normalmente pondrías como una autopresentación. Hace ya bastantes años, estando todavía en Telefónica, en un proceso de coaching que nos hicieron bueno, a mandos intermedios de Telefónica, me pidió mi coach, o me sugirió, un ejercicio que sí que hice y que todavía repaso de vez en cuando. En realidad me pidió dos ejercicios que todavía repaso de vez en cuando, pero en este caso me refiero a uno
Y lo que decía es que pensara cosas que habían dicho otras personas sobre mí, cosas, bueno, positivas. En ese caso creo recordar que tenían que ser positivas, no eran críticas. Y sí que me vas a permitir que no te diga que fueron, pero sí que es verdad que reflexioné tres cosas que me habían dicho tres personas. eh, Tres cosas que sinceramente me gustaron mucho cuando me lo dijeron y que jamás en la vida hubiera dicho yo. Jamás en la vida hubiera utilizado yo esas palabras para definirme. La primera de las palabras, creo que no en el orden cronológico, sino la que puse en ese documento de 9 páginas, casi nada, en que lo explicaba, me lo dijo, bueno, mi mujer, que entonces creo que todavía era mi novia. Creo que es lo que más me sorprendió de todo. Y las otras dos, pues dos compañeras de trabajo. La tercera cosa que me dijeron, luego me lo han dicho muchas más personas con cierta frecuencia, con lo cual voy a pensar que es verdad. Entonces, me vas a permitir que no te diga qué son, pero bueno, es una forma también, si en algún momento quieres hacer esa reflexión, cosas que te han dicho otros sobre ti, positivo o negativo, pero en este caso pedía lo positivo, pues puede ser un ejercicio interesante. Ya te digo, en mi caso fueron tres cosas sorprendentes, pero quizá por eso muy satisfactorias realmente. Eso me lleva, fíjate, cuando pensaba este episodio, el primer título que pensé no era este que he puesto, era no muy bíblico, decía, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como Jesucristo le preguntó a sus discípulos, aunque yo creo que la intención era más bien otra, es decir, no me digáis lo que dicen otros, sino qué decís vosotros. Pero sí que es verdad que te suelen decir en los temas también de marca personal o de autoanálisis que conviene saber la opinión externa y conviene incluso pedirla a gente de confianza. Si te digo la verdad, a mí me da reparo pedir ese feedback. Esas tres palabras que dijeron fue espontáneo, yo no las pedí. Se dieron ahí y en el ejercicio que me pidió mi coach, lo único que hice fue recordarlo y darle de una forma casi literaria a aquella aportación, pero te suelen dar un consejo, pues eso, coach o personas un poco profesionales de este ámbito que preguntes. No sé si es un buen consejo o es malo, yo ahí te lo dejo, como una cosa que a lo mejor te vale la pena hacer. Y yo en este momento, si ahora no tengo mucha intención de hacerlo, salvo por algo que te diré al final, ¿vale? Y claro, luego al final dices, bueno, pues tienes la visión profesional, la visión personal. Reflexionando un poco respecto al concepto de marca personal, la verdad que hace tiempo que no leo al respecto, pero hace unos ciertos años, cuando descubrí el concepto de marca personal, sí que leí varios libros al respecto y luego de vez en cuando sí que he visto algún vídeo, algún artículo de un blog y tienden a decirte, o por lo menos eso es un poco lo que yo recuerdo, como que la marca personal te tiene que reflejar. Y creo que efectivamente es así, aunque también es cierto que cuando hablas de marca personal, en el fondo estás pensando más en el mundo profesional. Entonces, esa marca personal, cuando la traduces a algo escrito, algo tangible, vendría a ser más bien como el lema que te decía. Otra cosa es que la marca personal también es lo que transmites en general, no solamente la frase que pones, es realmente pues la proposición de valor, la propuesta, incluso tu personalidad tal y como la transmites, ¿vale? Y sin embargo, bueno, pues otras cosas son más de lo que es la persona como persona. Entonces, yo no sé si realmente tiene que haber tanta, no sé cómo decirle, tanta identificación entre la marca personal entendido como algo que proyectas al exterior desde el punto de vista profesional, frente a un poco más la introspección de cómo eres tú como persona. Yo más bien diría que lo que tienes que ser es coherente. O sea, lo que no puede ser es contradictorio como eres con lo que luego transmites profesionalmente. Buscando la coherencia, no sé si ya tienes que ser tan transparente en tu marca personal, lo que eres tú como persona y lo que, bueno, pues un poco la proposición de valor profesional que haces. En cualquier caso, sí te diría, en la parte de, un poco, si tienes interés en este tema, yo le tengo que dar vueltas, voy a decir, en ese presunto podcast, y le daré vueltas, pero ya si lo quieres un poco como consejo, como, bueno, como algo si se te ocurre o quieres hacerlo para ti mismo, hablaría primero de lo importante que es la introspección, más allá que para lo que sea. Yo creo que es bueno pensar sobre todo, pero también es bueno pensar sobre uno mismo.
Y entonces, bueno, pues puedes utilizar igual que me pidió mi coach el tema de las 3 cosas que te hayan dicho y que te hayan gustado o que no. O te puedes hacer, como contaba también aquel episodio de Caminos de Nomad, pues analizarte como una empresa y hacer tu propio DAFO personal u otro tipo de modelos que se utilizan en el mundo empresarial. Pero bueno, un DAFO pues puede ser una forma, es muy conocida. Y realmente yo creo que es un buen ejercicio hacerlo de vez en cuando. Te he mencionado el DAFO, pues puedes utilizar ese tipo de modelos. Siempre digo a mis alumnos cuando les hablo de modelos, eso, del DAFO, del Business Model Canvas, de todas estas cosas que a lo mejor te suenan. Bueno, el DAFO seguramente sí, Business Model Canvas también es bastante probable. Que en el fondo, a ver, me parece como si esos modelos fueran mágicos. No es mágica. Lo único que te están diciendo en el fondo, te lo pinten gráficamente o como una matriz o como lo que sea, es que te tienes que preguntar sobre tu negocio o en este caso sobre ti mismo. Entonces, bueno, creo que es un buen ejercicio de vez en cuando. Pues porque lo quieras hacer tú o porque estés en crisis o porque vayas a hacer tu propuesta de valor profesional y quieras pensarlo. Y probablemente también sea muy valiosa la opinión ajena, aunque digo que a mí me da cierto reparo el pedirla explícitamente. Pero bueno, si a ti te va bien o te atreves o quieres dar el paso, pues puede ser buena cosa. Siempre advertiría que no condicionas al interlocutor. Por lo menos en España somos muy enemigos de dar feedback negativo, no nos gusta, no nos gusta. Entonces puede ser engañoso si lo pides explícitamente porque tienden a darte ante feedback positivo. Y entonces, bueno, pero bueno, eso ya te lo dejo a ti como ejercicio y pagas lo que quieras. En el caso de decirte que al final a mí me da reparo pedirlo, pero bueno, si oyes este episodio y quieres comentar públicamente o privadamente, pues encantado, ¿vale? Se suele decir, y yo lo he aplicado sobre todo cuando he tenido equipos a mi cargo, que el feedback positivo en público, el negativo en privado, pero bueno, te doy total libertad para que hagas lo que quieras. Que no des feedback, que lo des positivo en privado, negativo en privado, positivo en público, negativo en público, pues, pues como te parezca y tampoco te lo pido explícitamente. Si quieres, pues será bienvenido. Y bueno, yo mientras tanto, pues me iré pensando por si realmente me invitan a ese podcast o a otro programa similar. ¿Qué voy a decir para ser breve? Si me preguntan que quién soy yo, ya ves que algunas bases tengo y bueno, supongo que lo tendré que dar. Bueno, y estas son mis reflexiones para este episodio. Espero que te hayan interesado o que te hayan sugerido cosas que puedes hacer para ti. Y si no, pues nada, pues probablemente en una semana o cuando sea, pues tendremos otro episodio de Divergencias, probablemente sobre un tema completamente diferente. Gracias por estar aquí y bueno, a ver si puedo seguir contando contigo.